vamos a ver los antagonistas de los receptores de angiotensina, o sea, los ARAS. Entonces, esto lo vamos a utilizar pues exactamente para lo mismo o casi para lo mismo que utilizamos los YECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, primero vamos con nombres de los antagonistas de los receptores de angiotensina. Son los que acaban en artán, como los sartán o valsartán. Entonces, terminación de artán. Ahora, ¿cuáles indicaciones? Las mismas que para pacientes con que le vamos a dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es hipertensión, falla cardíaca, para falla renal crónica, como es por ejemplo el paciente que viene con diabetes mellitus. Y básicamente para esto, o sea, para pacientes que no toleren los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Pero pues básicamente las indicaciones son las mismas. Entonces, vamos con los efectos adversos. Pues los efectos adversos van a ser muy parecidos a los de los YECAS. Entonces, pues, ¿cuáles sean los efectos adversos de los YECAS? De todos modos, ahorita lo derivamos otra vez. Los efectos adversos eran disminución de la tasa de filtración glomerular, hipercalemia, teratogénico, entonces contraindicado en el embarazo. Y ahora, como dato curioso, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, su efecto adverso era la tos. Estos pacientes, los que toman los antagonistas de los receptores de angiotensina, no van a tener tos. Y ahorita vemos por qué. Entonces, bueno, estos son los efectos adversos, las indicaciones y los nombres. Entonces, vamos a ver otra vez rápidamente por qué lo damos para esto y por qué tenemos estos efectos adversos y por qué no tenemos el efecto adverso de la tos. Entonces, rápidamente tenemos el eje renina-angiotensina-aldosterona. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en el pulmón por la enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina 2 llega a la zona glomerulosa. Aquí está, esta es la glándula suprarrenal, y la corteza, o sea, lo de afuera de la glándula suprarrenal, es la que produce la aldosterona en respuesta a la angiotensina 2. Entonces aquí tenemos receptores para la angiotensina 2 y en respuesta a los receptores de la angiotensina 2, o sea, en respuesta a que la angiotensina 2 se une a su receptor, tenemos producción de aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Promovía la reabsorción de sodio y la secreción y por tanto la excreción de potasio y lo mismo de hidrogeniones, secreción y por tanto excreción de hidrogeniones. Ahora recordemos que la angiotensina 2 también promueve la vasoconstricción de las arteriolas. Entonces vamos a poner aquí la nefrona, bueno, el glomérulo. Tenemos la arteriola aferente, aquí está el glomérulo. Aquí está la arteriola eferente y dijimos la angiotensina 2 promueve la vasoconstricción de las arteriolas. Eso quiere decir que aquí en la vasculatura también tenemos receptores para la angiotensina 2. Entonces aquí, cuando la angiotensina se une a su receptor, esto hace vasoconstricción de la arteriola aferente y de la eferente, mucho más de la eferente. Entonces, vasoconstricción. Ahora lo que vamos a hacer es dar un antagonista de los receptores de angiotensina. O sea, vamos a bloquear los receptores que encontramos tanto en la vasculatura como los receptores que encontramos en la zona glomerulosa. Entonces, los receptores de la angiotensina están bloqueados. Entonces, ¿qué pasa si bloqueamos aquí el receptor de la angiotensina que está en la zona glomerulosa? No vamos a tener estimulación de la zona glomerulosa a que produzca aldosterona, porque aunque tenemos angiotensina 2, no vamos a responder a ella porque tenemos bloqueado su receptor. Entonces vamos a tener, si damos un antagonista de los receptores de angiotensina, vamos a tener una disminución de la respuesta de la angiotensina 2. O sea, no tenemos disminución de la angiotensina 2, tenemos aumento de la angiotensina 2, pero no estamos respondiendo a ella. Entonces, una disminución de la respuesta a la angiotensina 2, por tanto, una disminución de la aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Reabsorción de sodio,
secreción y excreción de potasio o de un hidrogenio. Entonces, si no reabsorbemos sodio, disminución de la reabsorción de sodio, el paciente va a tener hiponatremia. Y si tiene hiponatremia, o sea, si no reabsorbemos sodio, recordemos que a donde va el agua va el sodio. La aldosterona, al promover reabsorción de sodio, también promueve la reabsorción de agua. Entonces, si damos un antagonista de los receptores de angiotensina, ya vimos que no se produce aldosterona. Y si no se produce aldosterona, no reabsorbemos sodio. Y a donde va el sodio va el agua. Si no reabsorbemos sodio, no reabsorbemos agua. Entonces, disminución de la reabsorción de agua y por tanto una disminución del volumen sanguíneo. Y si disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión. Entonces, por eso lo utilizamos como tratamiento para hipertensión. Otra, pues para falla cardíaca. ¿Por qué para falla cardíaca? Por varias razones. Una, porque si hay falla cardíaca, muy probablemente hay hipertensión, pues porque las arterias responden haciendo vasoconstricción para tratar de aumentar la presión y tratar de que les llegue con más fuerza la sangre. Entonces, si viene con falla cardíaca, muy probablemente tiene hipertensión. Y otra, porque la angiotensina 2, ya vimos que hace vasoconstricción de las arterias, de las arteriolas. Y la vasoconstricción de las arteriolas le está poniendo, digamos, una sobrecarga sistólica a los ventrículos. O sea, está haciendo un aumento del afterload, un aumento de la postcarga. O sea, que al corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre si toda la circulación está vasoconstreñida. Pues porque a toda la sangre le va a costar trabajo entrar si la circulación está vasoconstreñida. Y entonces, pues al corazón le va a costar trabajo empujar la sangre y que entre a circulación que está vasoconstreñida. Entonces, en la falla cardíaca al corazón le va a costar trabajo empujar la sangre. Y si tenemos que la angiotensina hace vasoconstricción, pues le va a costar más trabajo al corazón empujar la sangre. Si damos un antagonista de los receptores de angiotensina, no vamos a tener vasoconstricción. Entonces, antagonistas de los receptores de angiotensina hacen vasodilatación de las arteriolas. Porque tenemos aquí, esta es una arteriola, una arteriola de glomérulo, pero en cualquier arteriola, digamos esta es una arteriola, aquí tenemos receptores de la angiotensina. Entonces, si bloqueamos este receptor, pues el paciente ya no va a hacer vasoconstricción. Entonces, todas sus arteriolas van a estar vasodilatadas y ya va a ser más fácil que la sangre entre a la circulación, a las arterias o a las arteriolas de todos los órganos. Y ahora al corazón, que tiene falla cardíaca, le va a costar menos trabajo expulsar la sangre, porque ahora la circulación va a estar vasodilatada. Entonces, tratamiento para falla cardíaca, para falla renal y para diabetes mellitus. Esto ya vimos que el paciente que viene con falla renal crónica, como es el paciente que viene con diabetes mellitus, la razón por la cual el paciente con diabetes mellitus tiene la falla renal crónica, o sea, la razón por la cual tiene el daño a los riñones, es porque, ya voy a borrar aquí los receptores, es porque tenemos una remodelación de la arteriola eferente, de las arteriolas, pero afecta más a la arteriola eferente, que es una arteriolesclerosis hialina. Arterioloesclerosis hialina. Que esto lo que hace es una disminución de la luz de la arteriola eferente. Entonces, disminución de la luz de la arteriola eferente. Y si tenemos disminución de la luz de la arteriola eferente, aquí tenemos aumentada la presión. Tenemos aumentada la presión en el glomérulo. Aumento de la presión en el glomérulo. Y si aumenta la presión en el glomérulo, aumento de la presión en el glomérulo, vamos a tener más filtración. O sea, los pacientes con diabetes mellitus en principio tienen una hiperfiltración, o sea, filtran más porque tienen esta remodelación de la arteriola eferente que hace disminución de la luz de la arteriola eferente. Entonces, el daño a los riñones se produce por esta hiperfiltración. Entonces, paciente con diabetes mellitus tiene falla renal crónica, o sea, tiene daño a los riñones por la hiperfiltración. Y pues la angiotensina 2 ya vemos que lo que hace es una vasoconstricción. Entonces, si aparte de la arteriolesclerosis hialina del paciente, es un paciente que tiene angiotensina 2, como es cualquier paciente normal, si tiene angiotensina 2, pues la angiotensina 2 hace vasoconstricción. Y una vasoconstricción superimpuesta en ya la disminución de la luz por la arteriolesclerosis, pues va a ser aún más filtración y por tanto más daño renal. Entonces, pacientes que vienen con diabetes mellitus, que tienen daño renal crónico por la hiperfiltración, les damos un antagonista de los receptores de angiotensina, porque la angiotensina hace vasoconstricción. Y si damos un antagonista de los receptores de angiotensina,
en lugar de tener vasoconstricción, pues vamos a tener vasodilatación, porque ya no vamos a responder a la angiotensina. Entonces vamos a tener vasodilatación. Entonces si aquí hacemos vasodilatación de la arteria, de la arteriola, al hacer vasodilatación de la arteriola, la sangre puede pasar más fácilmente a la arteriola eferente, o sea, de la aferente a la eferente, pues porque ya está vasodilatada. Bueno, ya no está vasoconstreñida, o sea, está vasodilatada, entonces es más fácil que pase. Y otra, si hacemos vasodilatación, pues tenemos menos presión en el glomérulo. Y si tenemos menos presión en el glomérulo, tenemos menos filtración. Entonces, vasodilatación de la arteriola eferente, esto hace una disminución de la presión en el glomérulo y por tanto una disminución de la filtración, que es lo que empieza el daño renal en los pacientes con diabetes mellitus. Y pues ya también vimos que un aumento de la filtración promueve la proteinuria, entonces también lo utilizamos para tratamiento de proteinuria, que eso ya también lo vimos en el video anterior. Si tenemos una hiperfiltración, pues estamos casi como empujando a la proteína a que se filtre, aparte del daño renal que tengamos a la barrera de filtración. Entonces, proteinuria, tenemos proteinuria. Para prevenir la proteinuria, pues hacemos la vasodilatación de la arteriola eferente por medio de dar un antagonista de los receptores de angiotensina y disminuye la presión del glomérulo y entonces ya no se filtra tanto, ya no tendremos tanta proteinuria. Entonces, también tratamiento para proteinuria. Y pues básicamente es para todo lo mismo que tenemos los YECAs, los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina, pero los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina pues son la primera línea de tratamiento para hipertensión, para pacientes con falla renal crónica, pero si es un paciente que no tolera los YECAs. ¿Y por qué no va a tolerar los YECAs? Porque tiene tos. Recordemos que el efecto adverso de la enzima convertidora de angiotensina era la tos. Entonces, si es un paciente que no tolera los YECAs, entonces le vamos a dar un ARA, que es exactamente para lo mismo, o casi para lo mismo, pero primera línea de tratamiento son los YECAs, casi para todo esto. Si el paciente no tolera los YECAs por la tos, entonces le damos un ARA, uno de estos. Ahora, ¿por qué efecto adverso de los antagonistas de los receptores de angiotensina no producen tos? Porque recordemos que la bradykinin, que es un vasodilatador, la bradykinin, esta es degradada por la enzima convertidora de angiotensina, por la enzima convertidora de angiotensina. Si dábamos un YECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos un aumento de la bradykinin y era esto lo que producía la tos. Pero aquí estamos bloqueando los receptores de angiotensina, no estamos bloqueando la enzima convertida de angiotensina. Entonces aquí no estamos interactuando o no estamos impidiendo la degradación de bradykinin. Entonces, si no estamos impidiendo la degradación de bradykinin, pues la bradykinin se puede degradar. Y si se degrada, disminuye la bradykinin. Entonces, en este paciente que le estamos dando antagonistas de los receptores de angiotensina, no va a tener tos. Entonces, aquí muy importante, efecto adverso, no va a tener tos, no tiene tos. Entonces, los antagonistas de los receptores de angiotensina los vamos a dar para paciente que no tolera los YECAs porque tiene tos. O ya vimos que los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina están contraindicados en pacientes que vean con angioedema hereditario. Angioedema hereditario, que esto ya está en otro video. Pero entonces es un paciente que no tolera el YECA por la tos o que está contraindicado, como es un paciente con angioedema hereditario, le vamos a dar los antagonistas de los receptores de angiotensina, o sea, los ARAs. Y pues también efecto adverso es que es teratogénico, contraindicado en el embarazo, y también aumenta la creatinina, porque ya vimos que hacen una disminución de la filtración, y una disminución de la filtración, pues en menor o mayor grado hace un mínimo aumento de la creatinina, en principio porque no está filtrando, y a largo plazo pues porque puede hacer daño renal. Entonces, antagonistas de los receptores de angiotensina son los que acaban con artán, como los sartán o valsartán. Los damos para básicamente lo mismo que un paciente que le vamos a dar un YECA, pero que no esté tolerando el YECA por tos o por angioedema hereditario. ¿Y cuáles son esas indicaciones? Hipertensión, falla cardíaca, falla renal crónica, como es el paciente con diabetes mellitus, y pues proteinuria, que por aquí lo puse, proteinuria. Y los efectos adversos es disminución de la tasa de filtración glomerular, que nos hace un aumento de la creatinina. No tenemos tos, muy importante, no tenemos tos. Teratogénico, entonces contraindicado en el embarazo, y aumento del potasio, hipercalemia. Nos vemos en el siguiente video.